para todos los hermanos, para la iglesia. Qué bendición, qué gozo poder estar esta mañana. Como siempre, ya de pronto a lo mejor nos hemos acomodado, nos hemos acostumbrado a estar por este medio, pero bueno, desde que sea para recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros, pues qué hermoso, qué precioso sea este tiempo y darle gracias a Dios por el internet, por los medios, por toda la tecnología que Dios también permite y pone en nuestras manos para usarlo en pro de su obra. Qué bonito que esta mañana ustedes se vayan uniendo ahí, se vayan agregando para escuchar esa bendición que Dios tiene para nosotros. Y bueno, vamos a alabar a nuestro Dios. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 3, dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamaré a Jehová, y él me respondió desde su santo monte. Bueno, de pronto sí, cada día se nos presentan dificultades, de pronto solucionamos un problema, de pronto salimos adelante, pero dice la palabra que cada día trae su propio afán, y es lo que dice aquí el salmista, dice que cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, pero me gusta el verso 3 que dice: mas tú, Jehová, eres escudo. Significa pues que Dios está siempre ahí alrededor nuestro para guardarnos, para protegernos y para sacarnos en victoria. Entonces pues no tenemos de qué temer ni por qué afanarnos, porque sabemos que Él está ahí alrededor nuestro como escudo, guardándonos y protegiéndonos. Y cómo no darle gracias a Dios por eso que Él hace día a día, momento a momento. Y es eso de que podamos estar en su presencia como en esta mañana, alabando y adorándolo. Vamos a adorarlo en esta mañana, vamos a alabarlo con todo nuestro corazón. Bueno.
te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiese conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiese conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama, al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiese conocido al Dios que me ama. Oh, al Dios que me ama. Tú me amaste y entregaste a tu Hijo por mí y redención. Yo te amo, yo te amo. Tú eres digno, tú eres santo, no hay otro, no hay otro. Encuentro sanidad, encuentro libertad.
libertad en tu presencia, Señor. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Pues bueno, qué hermoso es alabar a nuestro Dios, qué bendición es poder levantar nuestros cánticos al cielo y que lleguen allí como olor fragante delante de Dios, allí a su oído, allí a su corazón. Él tiene su oído inclinado esta mañana para escuchar nuestra alabanza, nuestra adoración, para escuchar nuestro clamor, para saber lo que hay en nuestro corazón en esta mañana. Así que dispongamos nuestro corazón, nuestro ser, todo nuestro cuerpo, nuestros oídos abiertos, atentos y sobre todo, como les digo, el corazón dispuesto a ser llenos de la palabra de Dios. Saludo para todos nuevamente, pues hasta ahora se están uniendo poco a poco. Como siempre, hasta virtualmente llegamos tarde. Hay que corregir eso de acostumbrarnos a ser puntuales, a ser obedientes, de esmerarnos porque podamos escuchar la palabra de Dios desde el comienzo. Pero igualmente quiero decirles que los amamos y que los bendecimos en esta mañana y que sea Dios hablando a
nuestras vidas, a nuestro corazón. En estos tiempos de dificultad, la iglesia se ha enfriado un poco. Comentaba con unas personas por ahí, sí, la iglesia se ha estancado, necesita de un avivamiento, pero es que el avivamiento no empieza cuando volvamos allí al templo, cuando volvamos allí a estar alabando y adorando en vivo. No, ese avivamiento empieza en cada uno de nosotros. Desde ya tenemos que avivarnos. No tenemos que darle ventaja al enemigo, porque el enemigo sí está activo y vemos cómo está en actividad, que el virus sigue avanzando y todo eso es obra del enemigo, que lleva a las personas a la desobediencia, a no cuidarse y tantas cosas. Vemos que ha influido en la economía, en la salud, como les digo, en la paz, en el gozo, en la alegría, y en fin, creo que se está cumpliendo que el diablo vino ¿a qué? A robar, a matar y a destruir, y es lo que está logrando en estos tiempos, pero todo eso es porque nosotros a lo mejor le hemos dado ventaja. Y muchos hasta decimos, bueno, pero es que yo la paso orando, yo leo la palabra, yo ayuno, mejor dicho, se me han pelado las rodillas de tanto postrarme y como que nada. Pero yo quiero que en esta mañana aprendamos algo que a lo mejor nos está faltando para que las promesas de Dios sean cumplidas en nuestra vida. Y vamos a leer en la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 3, del verso 22 al 24. Búsquenlo mientras yo me refresco. Saludo para la señora Miriencita Zambrano, don Antonio, Yolandita, Dios les bendiga a todos los que están conectados. Un día de estos vamos a hacer un servicio de solo saludar a los que se van conectando. Saludo personalizado con bendición incluida y todo. Ya tenemos Génesis capítulo 3, versos del 22 al 24. En mi Biblia dice así, dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Por qué dice es como uno de nosotros? Porque dice su palabra que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y es donde nos damos cuenta que Dios estaba ahí con el Espíritu Santo, todo estaba ahí. Por eso dice, es como uno de nosotros, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dice, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué significa? Que el hombre en ese momento, como ya había desobedecido, ya conocía el bien y el mal, por lo tanto podía escoger. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de el Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Subrayen ahí en el verso 24 la palabra querubines y una espada. Subrayenla ahí, porque ahí es donde vamos a aprender en esta mañana qué es lo que nos falta para que todas las promesas consignadas en la palabra de Dios sean hechas en nuestra vida. Amén. También, mire, si leemos en el libro de Hebreos capítulo 12, dice la palabra que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué significa esto? Que la palabra de Dios nos da vida, es latente, está ahí, es real, es verdad, se mueve, se siente. Jesús está presente. Me sonó así como una arenga.
Pero sí, así es la palabra de Dios, es viva, ahí está presente. Y además dice que es eficaz, significa que no nos falla. No hay pierde en la palabra de Dios. Pero también dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Las espadas tienen dos filos, uno arriba y uno abajo, significa que tiene que producir mínimo dos cosas. Una al entrar y otra al salir. Y como cristianos, esta espada es la que debemos conocer cada día más, ya que es la única manera en que podemos llevar cautivo, como dice la palabra, todo pensamiento a la obediencia de Cristo, como nos pide el Señor ahí en 2 de Corintios 10:5. Dice que derribando argumentos, derribando todo argumento y toda altivez que se levantan en contra del conocimiento de Dios, o sea, derribando, quitando todo argumento que se levante en contra de la palabra de Dios, dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Mire, la palabra de Dios es la que nos ayuda a ¿qué? A llevar todos nuestros pensamientos, nuestras emociones, ¿a dónde? A que hagamos conforme Dios nos manda en su palabra. Mire, y al leer la Biblia podemos ver que nada hubiera ocurrido en el Génesis, por ejemplo, o lo que aconteció en el Éxodo, si Dios no hubiese permanecido en silencio cuando se le apareció a Moisés en medio de la zarza. ¿Ah? Tampoco hubiera existido la conversión de Saulo a Pablo si el Señor no hubiera respondido cuando él le preguntó, ¿quién eres, Señor? Recuerdan ahí para que lean el libro de Hechos 9, que nos habla de la conversión de Pablo, que el Señor le responde. ¿Ah? Él en algún momento estará en silencio, pero dice por ahí una canción que cuando él está en silencio es que está trabajando. Está haciendo algo en nosotros, pero también tiene su tiempo en que nos responde, como le respondió a Saulo. Él le preguntó, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué le contesta Dios? Soy yo, a quien tú persigues. ¿Ah? Todo esto nos demuestra que esas experiencias religiosas, porque estas son unas experiencias religiosas, no tienen ningún significado si no son acompañadas de la palabra de Dios. No pasa nada si nada va acompañado de la palabra de Dios, transmitiendo su contenido al intelecto de la persona. ¿Ah? Porque es que Dios nos hizo inteligentes a todos. Todos somos inteligentes. Mónica, tú eres inteligente. Viviana, súper inteligente. Y hasta Alba puede ser inteligente. No, broma, sí. Todos somos inteligentes. Pero es allí a donde tiene que llegar la palabra de Dios a nuestra inteligencia para que pueda surtir efecto en nuestra vida. Donde esa inteligencia nos va a permitir actuar y tomar decisiones conforme a lo que la palabra nos está diciendo. Y de allí que Pablo explica que toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios, o sea, viene de Dios. Estos hombres que escribieron la palabra de Dios no se la inventaron, fue inspirada, dictada por Dios. También dice que es útil para enseñar. Significa que de la palabra de Dios aprendemos. También dice que para redarguir es como adquirir conciencia. Como decir que nos convenza de que estamos haciendo mal. Y también dice para corregir. Pues más claro, el agua, diría yo. Que la palabra de Dios es la que nos convence que estamos haciendo mal y ¿qué tenemos que hacer? Corregirnos, cambiar. Para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Es la palabra de Dios la que nos lleva a la estatura del varón perfecto. A buscar esa perfección en Cristo Jesús. ¿Para qué? Dice,
enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la palabra de Dios es la que nos va a llevar a ser perfectos y en ese aspecto llegar a ser ¿qué? Toda buena obra. La palabra de Dios nos lleva a actuar, a hacer buenas obras, dice por ahí en el libro de Timoteo, capítulo 3, para que se lo lean en casa. Leímos en el libro de Génesis que el Señor dice que puso en la puerta del Edén unos querubines. Y también dice que una espada encendida en lo que marca el comienzo del hombre caído. ¿Sí? Destituido de la gloria de Dios, apartado de la gloria de Dios. ¿Qué fue lo que llevó a que se separara a Dios del hombre? El pecado. La desobediencia fue la que llevó a separar al hombre de Dios. Y mire, Dios puso hasta vigilante ahí, puso unos querubines con espada. Y la palabra espada en la Biblia generalmente significa que la palabra de Dios. Vamos deduciendo. Pongámosle, yo no le había puesto título a la predicación, pero pongámosle el título en este momento. Y digamos que la predicación en esta mañana se llama La Espada. ¿Sí? Entonces, ya que no se podía admitir que ahora permaneciera el hombre en el huerto, por lo que fue expulsado, dice la palabra, pero esto no sucedió hasta que hubieron palabras de esperanza en la maldición de la serpiente. ¿Recuerdan? Para que se lean ahí en el libro del Génesis. Mire, y cuando leemos ahí en Zacarías 13:7, búsquenlo. Búsquenlo, que dice: levántate, oh espada. ¿Qué nos estará diciendo? Levántate. La palabra de Dios, escúchese la palabra, impóngase la palabra. Dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Zacarías 13:7. Mire, está hablando Dios de los ejércitos, está hablando el Rey de Reyes, Jehová de los ejércitos, el Dios de la espada encendida. Y está hablando ¿de quién? De su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Porque Él necesariamente debe sufrir, debería sufrir, ya que la encarnación no basaba para lograr nuestra salvación, y en el Calvario el buen pastor dio su vida por sus ovejas. Ese era el propósito de Dios para con su Hijo. Y en el libro de Apocalipsis 1:15 dice: tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía ¿qué? Una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. De su boca salía. ¿Qué sale de las bocas? No me van a decir que el mal aliento. Una espada aguda de 2 filos. Era la palabra de Dios que salía. Algo tan poderoso que lo compara Juan con esa espada aguda de 2 filos. O sea, tenía punta, pero además tenía 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Yo todo esto ahí veo, es el poder de Dios, la autoridad de Dios. Mire, tenemos una espada que sale de la boca de Cristo. Y entendamos que esto es necesariamente simbólico, pero su significado es bien claro. Es el poder, es la autoridad de Dios. Aquí se trata del juicio ejecutado en su mandato, cuando se levante del trono sobre el cual está sentado ahora. Cuando allí se levante en su majestad,
con su poder, con su gloria. Mire, recuerda que podemos orar. Tú puedes orar. Tú puedes levantar el techo de tu casa orando. Porque hay muchos de que les gusta orar a alto tono, a alto volumen. Porque piensan que Dios está por allá, tan lejos, que necesitas gritar. Pero se te olvida que Él está más cerquita, está ahí en tu corazón. No necesitas levantar el techo, hacer vibrar los vidrios de la casa para saber que Él te está escuchando. Y tú puedes orar y hacer todo esto que estoy diciendo. Tú puedes tener fe. Hasta tú puedes ser salvo. Tú puedes vivir el evangelio en plenitud. Pero mire, sin la palabra de Dios no vas a avanzar. Si tú no conoces, tú no memorizas, tú no declaras palabra de Dios, no vas a avanzar. El resto sería palabrería. Tú puedes tener ese léxico hasta mejor que un diccionario. Pero si tú no declaras la palabra de Dios, no vas a avanzar. Como te digo, puedes tener fe, puedes hasta ser salvo, pero si tú no conoces realmente y declaras y haces la palabra de Dios, no vas a avanzar. Como dicen por ahí, así no vamos a ningún Pereira. Mire, si tú ves en este momento que hay puertas que están cerradas y que tú anhelas que se abran, necesita esas puertas cerradas la palabra de Dios. Necesitan que ser tocadas por la palabra de Dios. Que la palabra de Dios dice que Él es el que abre y el que cierra puertas. Más claro, ¿para dónde? Entonces tú ves las puertas cerradas y sigues es: Dios, ábreme puertas, Dios, ábreme puertas. No. Es: Señor, en tu palabra tú dices que tú abres y cierras puertas. Hay que declarar la palabra de Dios. Y esas puertas que están cerradas hoy necesitan que las toques, pero con la palabra de Dios. Tu economía en crisis necesita ser tocada por la palabra de Dios, porque tu palabra dice: Señor, que tú eres mi proveedor, tú eres mi sustento, tú eres mi socorro. Tú te hiciste pobre para que yo fuese enriquecido, etcétera. Que te sientes enfermo. Mira, tu enfermedad necesita ser anulada por la palabra de Dios, porque ciertamente por las llagas, por las heridas que tú sufriste, nosotros ya fuimos, ¿qué? Curados, sanos. Eso es lo que se necesita. Y para todo lo que tú veas imposible, todo eso necesita de la palabra de Dios. Por algo el Señor dice que en su palabra, por ahí en Oseas 4:6, que mi pueblo fue destruido, mi pueblo se perdió. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. ¿Qué faltaba? Pues conocer la palabra de Dios. Mi pueblo se destruyó, mi pueblo se perdió. Mi pueblo no ha sido bendecido, podría decir hoy el Señor, porque nos falta a nosotros conocimiento. Y nosotros simplemente: ay, el Señor, eso a mí no me bendice, yo no vuelvo por allá, yo no vuelvo a conectarme, yo no vuelvo a escuchar. No, algo está faltando en nosotros. Y nos está faltando es la palabra de Dios. Y es lógico. Si no se sabe usar la espada, por poderosa que ésta sea, de nada nos servirá. Imaginémonos esas películas de espadas, espadachines, y muestran unas muy bonitas y labradas, ahí el manguito y todo eso. Pero si no la saben usar, pues no va a pasar
Nada. Puede ser la más filosa, la más aguda, la más de todo, en el material que no se rompe, pero si no la sabes usar, de nada va a servir. Miren, nosotros igualmente, el espadachín de esa película X, no sé, Harry es el que le gusta ver muchas películas, podría asesorarme en una película esa. Puede que tenga la espada más poderosa, pero si no se sabe usar, no va a pasar nada. Ahora, para saberla usar tienes que, ¿qué? Conocerla, saber cuánto pesa, cuánto, ¿sí? Todo eso. Entonces, tenemos que conocer la espada y aprender a ¿qué? A usarla también. Tenemos que conocer la palabra de Dios y aprender a usar. La espada del zorro, me contesta aquí mi cineasta de cabecera. Muy bien. La espada del zorro. Para que la vean ahí, relacionemos esa espada con la palabra de Dios. Entonces, la Biblia es nuestra espada. La espada del Espíritu. Y debemos usarla en toda circunstancia. En tantas batallas que estamos librando hoy en día, tenemos que usar nuestra espada. Cada batalla y conquista que estemos experimentando es necesario que usemos la palabra de Dios, nuestra espada. Pero hay que aprender a usar la espada, ya que no se puede usar de cualquier forma, pues podemos hacernos daño también, o dañar a otros también, si no lo hacemos correctamente. ¿Cuántas personas se han herido por tener un arma en la mano y no saber usarla? Que se les ha disparado. Es casos de la vida real. Como que hay algún programa que se debe llamar así también. Me sonó a programa de televisión. Casos de la vida real. Pero se ha visto esos casos. ¿Ah? Entonces, además, y esto es algo que debemos tener claro, y es que una persona sola no funciona. Y por esto es la insistencia en esta mañana, iglesia, ya que la palabra sola no funciona, sino que necesita una ¿qué? Una boca y la unción del Espíritu Santo para que se convierta en viva. Porque ¿qué hago yo leyendo la palabra pero nunca la voy a exponer, nunca la voy a sacar, nunca la voy a declarar? Pues no pasa nada, porque se quedó guardada allí en tu corazón. Y tú puedes decir, ay, esa promesa es para mí, ese versículo es para mí, pero te lo guardas ahí, pues no va a pasar nada. Tú tienes que declarar las promesas y reclamarlas. Eso es usar la espada. Eso es poner a funcionar la espada. Eso es saber manejar la espada. Ay, tan linda la palabra que hoy el pastor dio, esa promesa la tomo yo, pero si la guardas ahí, pues ahí guardadita se va a quedar y no va a pasar nada, no va a sufrir ningún efecto. ¿Ah? Ni de otra manera, solo sería una palabra intelectual o racional ahí. Entonces no vendría a ser la palabra de Dios. Por ahí venden libros con muchos, ¿cómo se llama? Unos les dicen que proverbios chinos, otros, bueno, frasecitas así como que motivan. Y esas sí no las aprendemos y esas sí las declaramos y las publicamos por ahí en el Facebook, en el estado. Ahora está mucho en moda mover los estados. Yo no sé poner nada en el estado. ¿Ah? Pero de ahí no pasan frasecitas motivadoras, digamos yo. Y es que hay gente hoy en día está especializada en eso. Los que llaman hoy en día los coach y motivadores y esas cosas, sí. Pero solo es eso. Pero se nos olvida que tenemos el coach de coach.
el motivador de motivador que es nuestro Dios. Y que no necesitamos de los proverbios chinos ni de frases motivadoras, sino de la palabra de Dios que es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva, o sea, es real, existe, se mueve. La palabra de Dios es la que levanta muertos. La palabra de Dios es la que sana enfermos. La palabra de Dios es la que crea. Porque si nos damos cuenta, en el libro de Génesis, en la creación, Dios iba diciendo que hágase la luz. Y todo sucedía. Toda la naturaleza, toda la tierra, Él la creó con su palabra. O sea, la palabra es la que crea. Y hay una gran diferencia en la creación del hombre. Que la naturaleza, la tierra, Dios no la tomó en sus manos. Dice que la palabra de Dios que tomó polvo, tomó tierra en sus manos. Y por eso nos atrevemos a decir, porque dice la palabra que somos, ¿qué? Hechura de sus manos. Nosotros somos más especiales que toda la creación. ¿Y cómo le pagamos nosotros a Dios si Él nos hizo tan especiales? Porque si somos hechura de sus manos. Y dice que sopló y nos dio ese aliento de ¿qué? De vida. Tan especiales somos para Él que nos tomó en sus manos. ¿Ah? Entonces la palabra de Dios es la que crea. La palabra de Dios detiene las tormentas. En estos días veía un testimonio por allí en las islas. Y sí, un hombre daba ese testimonio y decía, oramos, a pesar de las circunstancias, a pesar de los ventarrones de esta tormenta, pero oramos y ya llevamos 2 días que no ha llovido. Entonces la palabra de Dios es la que detiene las tormentas. Porque no piense que fue porque el presidente fue que ya no llovió más. Mire, la palabra de Dios es la que derrota al enemigo. La palabra de Dios es la que abre las puertas y nos lleva a lo mejor, a lo máximo. Pero podemos llegar ahí, a esos niveles solamente empleando la palabra de Dios, nuestra espada. Sí, porque es que eso es lo que pasa. Que no tenemos las bendiciones, las promesas de Dios no se cumplen en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no usamos la espada, no usamos la palabra de Dios. Y no es eso de tener ahí, como lo he dicho muchas veces allí en la iglesia, un bonito atril estilo colonial, estilo Luis XV, así bien labradito, brillante, uy, y en el lugar más estratégico, y esa Biblia, uy, empastada, de color rojo, negro, con letras doradas, y abierta en el salmo de nuestra preferencia, el Salmo 91, o el 23, y ahí, uy, abierto, y le pasamos el dedo así y se puede escribir ahí. Y creemos que eso es, adorar la palabra de Dios. Pero lo que solo tenemos es ahí un adorno más. La palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios es para hablarla. Muchas veces buscamos fórmulas que funcionen, otras cosas que funcionen. Y copiamos oraciones. Que de pronto sí fueron guiadas por el Espíritu Santo a alguien, pero nosotros las copiamos. Pero por la falta de conocimiento se buscan formas de conseguir cosas. Cuando ya todo se nos ha sido dado a través de la palabra de Dios, ya todo está dado. No tenemos que copiar nada de nadie. Ya todo está consignado ahí en la palabra de Dios. Solo es que nosotros la hagamos vida en nuestra vida.
Por eso dice que es viva, es eficaz, no falla. Mire, las cosas cambian con la palabra de Dios. Aunque no lo veamos con nuestros ojos, la palabra de Dios está haciendo efecto en nuestras vidas. Miren, en 6 días todo fue creado. ¿Por qué? Como les dije, por la palabra de Dios. Y si hablas tú palabra de Dios, mire, habla y sucederá. Declara la palabra de Dios y sucederá. Declárala y acontecerá. Confiesa y algo nuevo vendrá. La espada es símbolo de poder, ¿verdad? Volvamos a las películas. El líder o el mandamás de esos ejércitos de espadachines que levantaba siempre la espada. Y eso simbolizaba poder. La espada es símbolo de poder. Y el poder de la palabra está sobre el engaño. La palabra está sobre la mentira, sobre la ignorancia. Mire, la palabra tiene poder sobre cualquiera de los valores del mundo. Y separa al bien del mal, porque denuncia el mal en forma permanente. En la palabra de Dios siempre nos está mostrando qué es lo que está mal. Es por esto que la palabra dice que cuando penetra en una vida, cuando penetra en un corazón, desata una guerra santa en su interior. Claro, hay una guerra entre la verdad y el engaño, la mentira. Tiene doble poder, por eso dice que tiene doble filo, porque destruye y corta de nuestro ser, de nuestro interior, el engaño. Corta la falsedad y la ignorancia. Pero como es de doble filo, entonces a su vez cumple con el propósito de construir la verdad y la sabiduría dentro de nosotros. Eso es lo que hace la palabra de Dios, eso es lo que hace la espada en nosotros. Nos muestra lo que está mal y nos muestra cómo es que tenemos que hacer las cosas de bien. La palabra de Dios destruye para construir. Y esto hace en las personas. Pues en algunas produce luz y en otras producirá hasta más ceguera. Y esto depende de la relación que se tenga con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo. Esto depende del contacto que se tenga con su palabra. Dice en el libro de Jeremías, capítulo 1, versos del 8 al 10, búsquenlo. Ya estará, ¿no? Sí. ¿Cuántos escribieron y dijeron amén? Dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. ¿Para qué? Pues para que hables, para que digas, ¿no? Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, mire lo que produce la palabra, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar. ¿Ah? Todo eso malo que está dentro de nosotros, la palabra lo tiene que derribar, arruinar, destruir, arrancar. Pero también esa palabra tiene que ¿qué? Dice para edificar y para plantar, para construir. ¿Sí ve lo que tiene que hacer la palabra de Dios en nosotros? Mire, cuando la espada de Dios nos penetra y comienzas a señalarnos todo lo que hacemos que no está conforme a la palabra, cuando nos marca todo lo que pensamos y sentimos que se contrapone a ella, llega un momento en que por más que nos resistamos, caeremos doblegados
ante la palabra de Dios, ante la presencia de Dios, porque el poder de la espada es más fuerte que nosotros y termina venciéndonos para construir el nuevo ser que el Señor quiere que seamos. ¿Conforme a qué? A su imagen y semejanza, como en un principio fuimos ¿qué? Creados. Pero vemos que Dios, antes de sacar su espada, hace sonar su trompeta. Leamos ahí en Ezequiel 33, 4, 5, búsquenlo. A ver, Rosita, Ezequiel 33, del 4 al 5. ¿Quién más está preguntando por ahí? A ver, don Antonio ya buscó Ezequiel 33, del 4 al 5, gloria a Dios, aleluya. Bueno, sí, dice, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, atención, y no se apercibiere, o sea, que haga oído gacho o gocho, y viniendo la espada lo hiere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Gloria a Dios. Ahí nos está dando el Señor una oportunidad. Pero fue así que antes de que Dios destruyera la tierra por el diluvio, hizo sonar la trompeta por medio de ¿quién? De Noé. Y en nuestros tiempos, antes de que caiga el último golpe de su espada, su trompeta resuena a través del Evangelio. Esa trompeta es su palabra. Esa trompeta es el Evangelio y está sonando en nuestros tiempos. En esta mañana está sonando esa trompeta. Y también resuena en el corazón de cada uno de los cristianos, advirtiendo la desobediencia, la falta de dedicación, la infidelidad y en general el pecado. Una trompeta distinta si se quiere en cada caso. Pero todas ellas vienen de Dios. Todas las está haciendo sonar Dios. Y frente a esto, ¿no dará atención a este llamado y buscará la salvación mientras se puede? ¿No pondrás atención a ese llamado? ¿No buscarás tu salvación ahora que puedes? Porque mañana o en la tarde puede ser demasiado tarde. ¿Ah? Dice en Amos, en el libro de Amos 3:6, ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no temerá el pueblo? Y es que se está tocando la trompeta y el pueblo no tiene temor de Dios. ¿Suena la trompeta del Señor en su corazón y habrán oídos en vano? En este tiempo, sí. Pero yo sé que tú hoy estás tomando conciencia. Hoy estás abriendo tus oídos a esa trompeta. El sonido de la trompeta es para que tomemos conciencia de impedir el peligro. Ezequiel 33 del 1 al 9, vamos a leer. Busquémoslo, es importante que busquemos. Vino a mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare la trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniera
espada lo hiere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Mire, la culpa es del atalaya. ¿Cuántos atalayas me están escuchando esta mañana? A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, y el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Hay que hablar, hay que evangelizar. Así sea en este tiempo, así no salgas de tu casa, hay que buscar las formas de evangelizar. De que esa trompeta suene. Mire, el centinela se le ha dicho que debe hacer sonar la trompeta para advertir a la gente. Y si falla al hacer sonar la alarma, será responsable. Pero si él suena la alarma, la trompeta, la responsabilidad cae en esos que no la escucharon. ¿Qué haremos si vemos que la espada viene sobre la tierra? El Señor está haciendo un llamado a los centinelas. ¿Cuántos centinelas hay en esta mañana? Porque el Señor está haciendo ese llamado a los centinelas, a los hijos de Dios, para que se levanten para dar testimonio, para decir que la espada viene sobre la tierra. Y esto no lo podemos hacer entre cuatro paredes. No podemos disfrutar solos la presencia de Dios. Hay que compartirlo con los demás. Hay que pararse en lugares altos para anunciar a todos que el peligro está. Hay peligro. Que los juicios de Dios vienen. Que Dios se está cansando de una humanidad corrompida, corrupta. Que la santidad de Dios ya no soporta más que los hombres pequen sin ningún miramiento, sin ningún remordimiento. Por ahí en el libro de 1 Corintios capítulo 14 dice que el Señor nos dice que el sonido de la trompeta es la voz de los profetas. Pero no me vayas a decir, no, es que yo no soy profeta. Yo soy del grupo de alabanza. Yo soy intercesor. Yo soy servidor. Yo soy el pianista. Yo soy, maestro de niños. Y tantos ministerios que hemos creado. ¿Ah? La palabra se refiere, ahí dice que es la voz de los profetas, de los pastores, de los apóstoles, de los tantos títulos que hay hoy en día. Es la palabra de Dios que se anuncia con claridad para el pueblo, que entienda que la guerra está y que debe defenderse de ese peligro que nos está acechando hoy en día. Mire, cada uno de nosotros tenemos una trompeta que suena fuerte y claro. Una trompeta que está en nuestra boca. Y esa trompeta es la palabra de Dios. Tenemos la espada y la trompeta de Dios. Podemos guerrear contra las potestades del mal. Podemos declarar que hay salvación en Jesucristo, que todo aquel que confiese el nombre de Jesús será salvo. Podemos anunciarle al mundo que hay espacio a los pies del trono de Cristo. Así que yo te invito allí en tu casa a que cierres por un momento tus ojos y que
reconozcas en esta mañana que hemos fallado, que no hemos cumplido, que no estamos cumpliendo con lo que Dios nos mandó hacer. Que de pronto ni su palabra hemos atesorado, ni le hemos dado la importancia que deberíamos darla. Que ni siquiera la usamos, que ni siquiera sabemos utilizar su palabra. Dios, en el nombre de Jesús, Padre, yo doy gracias por tu palabra, Dios. No solo la que has hablado en esta mañana, Señor, sino toda aquella palabra, bendito Dios, que sale de tu boca, Dios, y que resuena dentro de nosotros, Dios, como esa trompeta, bendito Dios. Que esa palabra, Dios, en estos tiempos, bendito Dios, nos despierte, bendito Padre, a ponerla por obra, bendito Dios, y que será para bendición de nuestras vidas, Dios. Padre, hoy reconocemos que te hemos fallado, Dios. Hoy reconocemos que hemos pecado, bendito Dios. Hoy reconocemos, Padre amado, que hemos sido desobedientes, bendito Dios. Padre, pero te damos gracias por esa cruz. Allí donde diste tu vida por amor a nosotros, Dios. Allí donde lo diste todo, bendito Dios, por nosotros. Allí sufriste los dolores para que nosotros no tengamos hoy ninguno. Allí sufriste las enfermedades para que nosotros fuésemos sanos. Allí te hiciste pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, Dios. Allí abriste los cielos, bendito Dios, para que nosotros hoy solo podamos reclamar cada una de las bendiciones que tú tienes y ganaste para nosotros, Dios. Hoy las establecemos en nuestra vida, Dios. Hoy establecemos tu palabra en nuestra vida, bendito Dios. Gracias, Dios, por perdonarnos, Dios. Porque con tu sangre, Dios, nos limpias y nos purificas, Dios. Y haces que nuestra oración en esta mañana, Señor, sea acepta delante de ti, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por escribir nuestro nombre, Señor, allí en ese hermoso libro de la vida, Dios. Padre, te pedimos que no lo borres nunca, jamás, Dios. Y que, Dios, hoy te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, nuestro sanador, nuestro proveedor, Dios, nuestro todo, Dios. Gracias, Dios, por hacernos partícipes de tu gloria, por hacernos acreedores a cada una de las promesas, bendito Dios, que tú dejaste consignadas en tu palabra. Gracias, Dios. El agua en el desierto, el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Estar perdida como una prueba en el mar, y aún perderlo todo estar ardiendo. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí.
me sostendrá. Dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. Tristeza, mi alegría, soledad, mi compañía. Podría estar perdida como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, yo sé que tu palabra siempre ama. Podría estar perdida como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar sediento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre ama. Pero yo sé que tu palabra siempre ama. Pero yo sé que tu palabra siempre ama. Me sostendrá. Pues qué bendición que Dios haya hablado a nuestras vidas. Sé que la palabra de Dios tiene que cumplir con el propósito para el cual Dios la envió. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y yo quiero que allí, en su casa, levantes tu espada. Levantes tu espada, pero no para que se quede solo ahí en la mano, sino que tú te comprometas a partir de hoy a aprender a usarla y a usarla. Amén. Iglesia, el Señor les bendice grande, rica y sobreabundantemente. Bonito domingo hoy.